El día de hoy se da a conocer los resultados de un estudio que realiza la Universidad de las Américas. México resulta ser el segundo país con más impunidad en el mundo. Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas en Puebla, señala que la impunidad fue la motivación para realizar este índice global de impunidad 2015. Señala que de no eliminar la impunidad no se resolverá el problema de corrupción, violación de derechos humanos, violencia, en fin, todas las cosas que conocemos, dice el maestro Luis Ernesto Derbez, que como recordaremos fue secretario de Relaciones Exteriores durante la gestión del presidente Vicente Fox hace ya algunos años. De esta manera, el día de hoy, el rector de la Universidad de las Américas Puebla señala que el estudio no está hecho a base de encuestas de percepciones, está realizado en base a datos sólidos de la Organización de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, así como los datos obtenidos por la Casa de Estudios de otras instituciones que analizan desde las violaciones de derechos humanos, pero con datos, no con comentarios, no con encuestas, sino con datos específicos concretos. Entonces México ocupa el lugar 58 de 59 países que se analizaron. Solamente México es superado por Filipinas. ¿Cómo lo explica el maestro Luis Ernesto Derbez? Escuchemos. Desafortunadamente, en efecto, quedamos en el 58 de 59, pero las sorpresas son cosas como que los Estados Unidos de América quedan en lugar 45. Y esto es muy importante porque hay impunidad. La impunidad lleva a la violencia, la impunidad lleva a la corrupción. Si el gobierno de México no se preocupa de resolver los aspectos que generan esta impunidad, no va a resolver el problema de corrupción. Y yo creo que la ley, como está en este momento, no va a resolver todo lo que requiere el país. Por ejemplo, no está determinando que necesitamos tener más jueces. Bien, pues hay desde luego más información relacionada con estos estudios. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con una de las personas, uno de los profesores que tuvo a su cargo la realización de este estudio allá por parte de la Universidad de las Américas Puebla. Es el profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien esta noche nos atiende desde el centro de la República Mexicana. Profesor, me da mucho gusto saludarlo. Muchas gracias por atendernos esta noche. Buenas noches. No, el privilegio es mío y de la USLA. Saludos hasta Monterrey. Gracias. Pues el día de hoy, conociendo los resultados de este estudio, ya escuchábamos el comentario que hacía esta mañana en Noticieros Televisa el doctor Luis Ernesto Derbez, el rector de la Universidad de las Américas, profesor. Sí, el día de hoy presentamos el primer índice global de impunidad. La impunidad es un fenómeno muy complejo de estudiar y de cuantificar, pero desde hace año y medio el doctor Derbez instruyó a los investigadores de la universidad para que pudiéramos medir este fenómeno que es en extremo complejo porque involucra al sistema de seguridad pública y también de justicia, es decir, al Poder Ejecutivo en materia de seguridad y a los poderes judiciales en diferentes ámbitos de gobierno para medir la impunidad a nivel global. Afortunadamente tenemos estadísticas de Naciones Unidas que nos permitieron construir con 14 variables este índice de impunidad. 10 son provenientes de Naciones Unidas y otras 4 provienen de un índice internacional en materia de derechos humanos no construido por Naciones Unidas porque los países miembros no han querido ser evaluados en esta materia, sino por 3 universidades independientes que han construido un índice sobre derechos humanos. Bien, profesor. Y es así como llegamos a este índice. Ahora, pues sabemos que el universo pues es mayor a 59 países, o sea, sabemos que ustedes se acercaron o buscaron información en más de 160 países, pero fue en 59 países donde realmente se pudo conseguir esta información. Es correcto. 134 países de los 193 miembros de Naciones Unidas reportan información. México es uno de los países que reportan todas sus estadísticas. Lamentablemente países como Brasil, como Australia, como Nigeria, Egipto, no reportan la información a Naciones Unidas seguramente por problemas en índole de imagen, ¿no? Sí. Hay otros países
que no tienen infraestructura probablemente para reportar todas estas estadísticas. Países de África, Asia Central y Oceanía. Entonces, así fue como se construyó este índice. Bien, el lugar 58 de 59, pues yo creo que nos deja pues muy mal parados, ¿no? Como que llama la atención que haya sido una institución de educación superior en México. Bueno, primero realizar este estudio, y me imagino que a sabiendas que en México no iba a salir en un nivel favorable, y bueno, encontrarse con este resultado. ¿Qué reacciones han tenido hasta este momento, profesor? Muy positivas por parte de la opinión pública nacional, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de saber que la impunidad es uno de los principales problemas. Según el INEGI, en la última encuesta de victimización y percepción de la inseguridad, la impunidad es el 7º problema que identifican los mexicanos. Pero, ¿cómo cuantificar la impunidad? Era en extremo complicado. Temas como Tlaxlaya, como Ayotzinapa, despertaron la conciencia nacional de que crimen que no es castigado produce más violencia, produce más corrupción. Y en ese sentido fue una labor titánica en términos académicos cuantitativos con especialistas de México, y eso creo que es muy importante señalarlo. Académicos mexicanos fueron los que diseñaron este índice para medirnos a nivel internacional. Pero aquí lo que se trata no solamente es de exponer la problemática. Me queda claro al ver este estudio que ustedes también plantean una solución, y ahí el lado positivo de esta revelación que dan a conocer el día de hoy. Así es, Gregorio. 2 propuestas muy en concreto. No necesitamos más policías. Tenemos más policías que el promedio de los países estudiados, 355 por cada 100,000 habitantes. Pero el gran problema es que tenemos un déficit enorme de jueces. Sí. 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Mientras que los países que tienen menor índice de impunidad, es decir, que le dan justicia a sus sociedades, como es Croacia, tienen 45 jueces por cada 100,000 habitantes. Podemos comparar lo mismo, un pequeño país como Croacia, que tiene 5 millones de habitantes con respecto a nosotros que tenemos 120 millones de habitantes, con esa estadística. Va a haber millones de mexicanos que no tienen la capacidad de acceder a la justicia porque no hay jueces. Y los jueces que están administrando miles de casos están rebasados y no le van a dar justicia a aquellos mexicanos que lo necesitan. Por último, profesor, ¿qué sigue? Hoy dan a conocer este estudio, hoy dan estas recomendaciones, pero ¿qué sigue? ¿Cuándo podríamos conocer, digamos, una segunda o tercera entrega de este índice global de impunidad en donde México pueda ocupar un lugar más privilegiado? El doctor Derbez ya nos comprometió como equipo académico de investigación nacional e internacional para que en octubre presentemos los resultados para México, que podamos decir cómo estamos en materia de seguridad y de justicia en los estados, para poder desarrollar políticas públicas que permitan destinar los recursos de los impuestos de los mexicanos a aquellas prioridades que necesitan. Por mucho tiempo hemos descuidado el sistema de justicia y es un sector en el que hay que invertirle, pero sobre todo hay que evaluar sus resultados. Esa es la aportación que daremos como una institución académica en México. Profesor, pues yo le aprecio mucho esta oportunidad y desde luego destacar esta aportación que, como usted lo menciona, han realizado hoy a la sociedad mexicana con miras a erradicar, a sumar esfuerzos para controlar los problemas de corrupción y sobre todo los problemas de impunidad. Muy amable, profesor. Gracias, Gregorio. Un fuerte abrazo desde México. Gracias igualmente a usted, profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, catedrático de la Universidad de las Américas. Bien, pues interesante este estudio que fue presentado el día de hoy en el centro de la República Mexicana.